¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios permitió que algo llegara a su final? ¿Por qué esa puerta que tanto querías mantener abierta se cerró? ¿Por qué perdiste a esa persona, ese trabajo, esa oportunidad que parecía ser la respuesta, la promesa, la bendición que esperabas? En ese momento dolió, y aún duele, pero aquí está la verdad. Dios no te quitó algo, está preparándote para algo mejor. Y aunque hoy no lo entiendas, aunque tu corazón esté herido y tu mente confundida, hay un plan cumpliéndose en tu vida. Un plan que solo tiene sentido cuando lo ves desde el propósito y no desde el dolor. Primero, cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para castigarte. A veces la vida parece detenerse de golpe. Todo parecía marchar bien, o al menos así lo creías. Tenías sueños, ilusiones, un camino definido, y de pronto todo se desplomó. Esa puerta que habías tocado tantas veces se cerró. Esa relación terminó sin explicación. Ese deseo se desvaneció. Ese empleo desapareció. Esa persona se fue, y quedaste con la amarga sensación de que algo dentro de ti se rompió, como si Dios mismo te hubiera dejado. Pero no es así. No es que Dios te haya abandonado, ni que haya ignorado tus oraciones, ni que tu fe fuera poca. A veces, Dios cierra puertas que tú nunca te atreverías a cerrar, porque Él ve lo que tú aún no puedes ver. El ser humano se aferra. Nos sujetamos con fuerza a lo que creemos que es lo mejor para nosotros. Nos encariñamos con personas, proyectos, ideas, lugares. Creamos lazos tan fuertes que soltar se vuelve doloroso, incluso cuando todo alrededor nos indica que ya no corresponde estar ahí. Pero Dios, como Padre sabio y protector, no quiere verte detenido ni atrapado en algo que no te llevará al destino que diseñó para ti desde antes de que nacieras. Mira lo que dice Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes. Esto es profundo. Dios no piensa como tú, ni actúa como tú. Él ya contempla el mañana, mientras tú solo ves el hoy. Él conoce el final desde el inicio. Por eso, cuando permite que algo termine, no lo hace para herirte, sino para librarte de lo que ya no te conviene, o de lo que cumplió su ciclo en tu vida. Quizás hoy pienses, pero yo lo necesitaba, yo lo amaba, yo confiaba en eso. Y Dios te responde, yo soy tu proveedor, tu sanador, tu refugio. Yo sé lo que verdaderamente necesitas. Aunque no lo comprendas ahora, si confías en Él, descubrirás que todo tenía un propósito mayor, porque no te está quitando algo, te está preparando para algo superior. ¿Sabías que cuando un águila percibe que su cría ya está lista para volar, empieza a incomodarla en el nido, le quita la suavidad, mueve las ramas e incluso la empuja a caer? Eso la convierte en mala madre. No, la convierte en una madre que sabe que, si no lo hace, su polluelo nunca desplegará sus alas. Así también actúa Dios contigo en ocasiones. Te mueve de ese lugar cómodo, de esa relación que no te dejaba crecer, de ese trabajo que apagaba tu espíritu, de ese entorno que te alejaba de tu propósito. Lo hace porque quiere verte volar más alto, porque sabe que fuiste creado para mucho más. En la vida, hay pérdidas que marcan el inicio de una transformación, pero para que esa transformación suceda, debes comprender esto. No todo lo que se va estaba destinado a permanecer para siempre, y no todo lo que se rompe significa un final. Muchas veces es el inicio de algo mayor, más grande, más conectado con lo que Dios soñó para ti. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, no dice solo lo positivo, dice todas, las lágrimas, las despedidas, los rechazos, los silencios, los fracasos. Todo coopera para tu bien cuando caminas dentro del propósito de Dios. Por eso hoy quiero hablarte con sinceridad. Deja de llorar por lo que se fue. Deja de preguntarte una y otra vez, ¿por qué pasó? Deja de culparte pensando que fue tu error o que Dios se molestó contigo.
Dios no está enojado contigo. No, Él está obrando en tu proceso. Está quitando de tu camino aquello que estorba tu bendición. Está removiendo lo que no necesitas para prepararte para lo que sí tiene reservado para ti. Grábalo en tu mente y en tu corazón. Lo que proviene de Dios no se destruye cuando forma parte de tu propósito. Y si algo terminó, si algo se alejó, si algo ya no está, es porque no era para ti o ya cumplió su tiempo. No eres menos por haber perdido algo. Eres más fuerte porque sigues de pie aún después de esa pérdida. Eso es lo que Dios observa. Tu fe en medio del dolor, tu firmeza en medio de la herida, tu esperanza en medio de la oscuridad. Y cuando Él ve eso en ti, prepárate, porque lo que viene será mucho mejor que lo que quedó atrás. Segunda parte: cuando Dios permite una pérdida, está mostrando un propósito más grande. Hay una verdad que duele aceptar, pero que es real. Hay bendiciones que llegan únicamente después de una pérdida. Es difícil decirlo, más aún vivirlo, pero es la verdad. Muchas veces lo que más te hace crecer no es lo que llega, sino lo que se va. Y cuando algo se va, y sientes que tu interior se rompe en 1000 pedazos, justo ahí comienza el verdadero trabajo de Dios en tu corazón. Ese es el momento en que Él empieza a revelarte lo que había detrás de esa pérdida, lo que no podías ver mientras estabas en tu zona de comodidad, lo que no querías aceptar mientras estabas distraído con lo que creías correcto. ¿Te ha sucedido que con el tiempo miras hacia atrás y dices, qué bueno que eso no continuó, qué bueno que esa relación terminó, qué bueno que no seguí en ese empleo? En ese instante dolía, parecía el fin, pero después descubriste que si eso no se rompía, jamás habrías llegado a donde estás hoy. Pues escucha, si en el pasado fue así, también hoy puede estar ocurriendo lo mismo, aunque todavía no lo comprendas. El libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, declara el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Lo captas? Dios tiene pensamientos de paz hacia ti, aunque todo a tu alrededor parezca caos, aunque tu mente diga que estás perdido, aunque tus emociones estén al límite, los pensamientos de Dios sobre ti son de paz. Él tiene un plan, y ese plan no cambia solo porque tus planes fracasaron. Al contrario, muchas veces el plan de Dios comienza a actuar justamente cuando los tuyos se derrumban. Muchos preguntan, si Dios me ama, ¿por qué permitió que esto sucediera? La respuesta, aunque no sea fácil de aceptar, es clara. Porque Él ve lo que tú no puedes ver, porque a veces necesita quitar para que puedas avanzar, porque había cosas que te detenían y tú no lo sabías, relaciones que apagaban tu espíritu y pensabas que eran amor, puertas que querías abrir con todas tus fuerzas, pero que solo te llevarían a un camino de ansiedad, dolor y alejamiento de Dios. Y como Él te ama mucho más de lo que imaginas, decidió intervenir. Es como un niño que corre hacia el fuego, atraído por la luz, sin saber que puede quemarse. ¿Qué hace el padre? Lo detiene, lo aparta, lo aleja. Aunque el niño llore o no entienda, el padre no piensa en el momento, piensa en protegerlo. Asimismo actúa Dios contigo. Él ve ese fuego que tú no alcanzas a ver. Él percibe ese peligro que ignoras, y por eso cierra la puerta, por eso te detiene, por eso te aparta. Aunque duela, tal vez hoy estás en medio de ese dolor, de la confusión, del enojo o del duelo, preguntándote, ¿cómo puede esto ser parte de algo bueno? ¿Cómo puede haber propósito en tanto sufrimiento? La respuesta no está en lo que sientes, está en tu fe, porque la fe no consiste en creer que todo se siente bien, la fe es confiar en que Dios sigue teniendo el control, aunque todo lo demás diga lo contrario, y eso es lo que hoy necesitas recordar. Tu identidad no está definida por lo que perdiste. No vales menos por haber atravesado un duelo. No eres inferior porque alguien te rechazó, porque te cerraron esa puerta, porque quedaste en soledad o porque las cosas no salieron como esperabas. Eres hijo de Dios, eres hija del Rey, y nada de eso cambia según las circunstancias. Tu valor no depende de quién se fue ni de lo que se rompió. Tu valor está en aquel que te creó, en quien te sostuvo y en quien sigue amándote aún en medio del dolor.
Y si todavía dudas de que todo esto tenga un propósito, recuerda a los personajes de la Biblia que tuvieron que perder antes de recibir su verdadero llamado. Moisés tuvo que huir de Egipto y dejar atrás su posición antes de ser escogido como libertador de su pueblo. José fue traicionado, vendido y olvidado en prisión antes de llegar al palacio. Job lo perdió todo, absolutamente todo, y aún así declaró: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Luego fue bendecido al doble, porque Dios jamás quita sin razón. Él no es cruel, es justo y sabio, y todo lo que permite en tu vida es para impulsarte hacia una versión más fuerte, más madura y más semejante a Cristo. Quizás hoy no entiendes nada, quizás tu corazón esté destrozado, quizás te cueste respirar del dolor que llevas dentro, pero escucha bien, Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy te hiere no es el final, es el inicio de algo nuevo, algo que quizás no esperabas, pero que será mejor que lo que quedó atrás. Déjame cerrar esta parte con una verdad profunda. Cuando Dios quita algo, no te lo arranca, te prepara, te limpia, te poda como el agricultor que corta ramas para que la vid produzca más fruto. No duele porque Dios te castigue, duele porque Dios te transforma. Y si hoy sientes dolor, da gracias, porque significa que Dios está trabajando en ti. Tercera parte, lo que se va, a veces lo que pierdes, lo que se rompe, lo que tanto cuesta dejar, no es realmente una pérdida, sino una limpieza. Es una obra divina que te libera de algo que, aunque no lo sabías, estaba bloqueando tu paz, tu crecimiento o incluso tu relación con Dios. Como humanos, al inicio sentimos vacío, frustración, preguntas sin respuesta. Sentimos abandono y pensamos que si algo se fue es porque Dios ya no está, pero no es así. Muchas veces, cuando algo se va, es cuando Dios está más cerca. Él es experto en remover lo que impide que florezca el propósito. Y aunque tú lo percibas como retroceso, tragedia o injusticia, para Él es un avance. Hay puertas que no se abren hasta que otras se cierran. Hay bendiciones que no llegan mientras sigues aferrado a lo que te limita. ¿Sabes por qué? Porque no puedes recibir lo nuevo si tus manos aún están ocupadas con lo viejo. No puedes avanzar si sigues atado al pasado. No puedes volar si cargas con un peso que no te corresponde. La palabra en Juan, capítulo 15, verso 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Escuchaste eso? Incluso el que ya da fruto es podado. Incluso al que está bien, Dios lo limpia. ¿Por qué? Porque Dios no se conforma con que vivas a medias. Él quiere llevarte a tu máximo potencial. No quiere que vivas solo sobreviviendo, sino con propósito, con impacto y con abundancia espiritual. Y para lograrlo, muchas veces necesita quitar personas, cosas o situaciones que parecían imprescindibles, pero que ya no te dejaban crecer. Hay quienes hoy siguen en lugares pequeños porque temen soltar. Tienen miedo de que, si dejan lo conocido, se quedarán sin nada. Pero no comprenden que al aferrarse a lo que ya expiró, cierran la puerta a lo nuevo que Dios quiere traer. Ese temor a perder puede mantenerte encadenado a lo que no te conviene, y en su amor, Dios no permitirá que permanezcas en un sitio donde tu alma esté detenida. Por eso, aunque no lo entiendas, Dios sigue actuando. Aunque no lo percibas, Él acomoda cada pieza. Aunque no lo esperes, quita lo que ya no construye. ¿Te has fijado cómo en la Biblia, cada vez que Dios preparaba algo grande en la vida de alguien, primero había una ruptura? Abraham tuvo que dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía. Ruth tuvo que despedirse de su pasado. Elías tuvo que salir de la seguridad de su cueva para recibir palabra nueva. Y el mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio, atravesó el desierto. No hay crecimiento sin una ruptura. No hay victoria sin una prueba. No hay llamado sin un proceso de separación. Tal vez hoy estés en esa etapa. Quizás estás atravesando un duelo por lo que perdiste, sin darte cuenta de que estás en la antesala de lo mejor. Estás como José en el foso, sin imaginar que ese foso era el primer paso hacia el palacio. Estás como David huyendo para salvar su vida, sin saber que estaba a punto de ser coronado. Estás como Pedro lamentando su fracaso, sin sospechar que el Maestro lo buscaría para restaurarlo,
y convertirlo en columna de su obra. Lo que llamas final, Dios lo llama inicio. Lo que ves como quiebre, Él lo interpreta como preparación. Debes comprender algo: Dios no actúa por capricho. Él no quita por quitar, no arrebata por crueldad. Él dirige, forma, perfecciona. Cada detalle tiene un propósito eterno. Cada pérdida, cuando la entregas en las manos de Dios, se convierte en semilla de una bendición mayor. Pero para verlo necesitas confiar, soltar, mirar con ojos espirituales y declarar: no entiendo, pero confío. No veo el camino, pero sé que me guías. No tengo respuestas, pero tengo fe. Y sí, muchas veces Dios permite que pierdas algo para que descubras que nunca lo necesitabas, que lo único indispensable siempre fue Él. Puedes poseer muchas cosas, pero si no tienes su presencia, estás vacío. Puedes perderlo todo, pero si lo tienes a Él, todavía tienes esperanza. Existen situaciones que nos hacen llorar, pero que en realidad nos están limpiando. Personas que se van y aunque dejan un vacío, también dejan un espacio para que Dios lo llene. Temporadas que parecen oscuras, pero que en verdad están echando raíces más profundas. Porque Dios no trabaja solo en la superficie, Él va al fondo. No solo transforma tus circunstancias, transforma tu corazón. Y muchas veces ese proceso empieza con una pérdida. Por eso hoy quiero invitarte a cambiar tu manera de mirar lo que estás viviendo. Deja de preguntar por qué se fue y comienza a preguntarte qué es lo que viene. Deja de llorar por la puerta que se cerró y prepara tu corazón para lo nuevo. Porque si Dios permitió que algo saliera de tu vida, es porque lo que viene será más grande, más pleno, más perfecto. No te desesperes, no pienses que estás solo. No, Dios está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca silencio, en ese silencio Él está trabajando. Y en el momento preciso, cuando tu corazón esté listo, cuando tu fe se haya fortalecido, Él te mostrará el porqué de todo y entenderás que nunca fue una pérdida, sino una transición, que nunca fue un castigo, sino una redirección. Cuarta parte, la bendición. No siempre llega vestida de alegría. Cuando pensamos en bendición, solemos asociarla con sonrisas, buenas noticias y respuestas rápidas. Pero la verdad es que muchas de las bendiciones más profundas, más auténticas y más transformadoras, no llegan en un día soleado ni rodeadas de aplausos. Muchas irrumpen en tu vida a través de una noche oscura, de una herida, de algo que no pediste pero que Dios permitió. Y es ahí donde se mide la verdadera madurez espiritual, porque cualquiera puede agradecer cuando todo marcha bien, pero solo quien tiene fe genuina es capaz de alabar en medio del dolor, adorar cuando no entiende y confiar aún mientras pierde. Es allí donde comienza la verdadera transformación. No es en lo que celebras, sino en lo que resistes. No es en lo que conquistas, sino en lo que soportas, sin dejar morir la esperanza. ¿Recuerdas a Job? Era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, y aún así lo perdió todo: familia, riquezas, salud, amistades, absolutamente todo. Sin embargo, en medio del polvo, de las llagas y de las cenizas, proclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puedes imaginar la fuerza que hay detrás de esas palabras? Job entendió algo que tú y yo necesitamos asimilar hoy. Dios sigue siendo digno, incluso cuando el dolor es verdadero. Dios sigue siendo bueno, aun cuando lo que ves no lo demuestra, porque su bondad no depende de las circunstancias, depende de su esencia, y Él jamás cambia. Hay momentos en los que lo que más necesitas no es que Dios te devuelva lo perdido, sino que te muestre para qué lo perdiste, porque esa revelación transforma, eleva y te acerca más a Él. Las heridas que cicatrizan se convierten en marcas que narran una historia, y esa historia no es de derrota, sino de redención. No es de abandono, sino del Dios que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Y sí, quizá ahora no ves esa redención. Tal vez lo único que percibes es vacío, miedo o incertidumbre. Pero escucha con atención: lo que hoy vives no es el final de tu historia, es solo una página más en el libro que Dios está escribiendo contigo. Si sigues caminando,
Si no te detienes por lo que perdiste, comenzarás a descubrir el verdadero mensaje detrás de todo. El Salmo 30, verso 5, dice: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. No promete que no habrá llanto, ni que no experimentarás dolor. Lo que asegura es que ese dolor no será eterno. Tras la noche, siempre llega la mañana. Después de las lágrimas, hay un gozo reservado, y ese gozo será más profundo, más auténtico y más fuerte que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Pero para llegar a esa mañana, necesitas atravesar la noche sin soltar tu fe. Necesitas transformar cada lágrima en oración, cada pérdida en clamor, cada silencio de Dios en confianza. Es en esa actitud, en esa postura del corazón, donde Dios empieza a revelar lo que ha estado preparando. Recuerda la historia de José. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, acusado injustamente y olvidado en la cárcel. Humanamente parecía que Dios lo había abandonado, pero en realidad lo estaba posicionando. Cada pérdida en la vida de José era en realidad una puerta hacia su propósito. Cada injusticia fue un peldaño, cada dolor una preparación, hasta que llegó el día exacto en que Dios dijo: ahora, y todo cambió, y así será contigo. No naciste para quedarte en lo que se fue, sino para avanzar hacia lo que viene. No te quedes atrapado en la escena del dolor. La película de tu vida no termina con lágrimas, porque Dios, el autor de tu historia, aún sigue escribiendo, y cuando Él escribe, lo hace con redención, con poder y con gloria. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que hoy confunde, mañana será revelación. Y lo que hoy parece un final, mañana será apenas la introducción de una nueva temporada. Pero esto no sucede por casualidad, sucede cuando decides creer, cuando eliges confiar aún con el corazón herido, cuando levantas la mirada y dices: Señor, no entiendo, pero sigo siendo tuyo. No veo salida, pero confío en que la estás abriendo. No tengo fuerzas, pero sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Sabes algo? Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Lo que Él anhela es que seas sincero, que le cuentes lo que sientes, que le muestres tu herida, que lo invites a entrar en tu dolor, no como un extraño, sino como el Padre que quiere restaurarte. Y cuando haces eso, cuando abres tu corazón con transparencia, su presencia comienza a sanar desde lo más profundo. Así que no te avergüences de tu dolor, no escondas tu quebranto, no pienses que vales menos por lo que perdiste. La pérdida no es señal de debilidad. Muchas veces es el terreno donde Dios planta el milagro que está por venir. Y ese milagro, amado hermano, amada hermana, puede estar mucho más cerca de lo que piensas. Quinta parte. Cuando aprendes a soltar, Dios empieza a obrar. Hay algo profundamente espiritual en el acto de dejar ir, en ese momento en el que decides liberar no solo lo que perdiste, sino también la necesidad de entenderlo todo. Cuando eliges soltar en lugar de aferrarte, cuando reconoces que no tienes el control y entregas a Dios el timón de tu vida, justo ahí es cuando el cielo se mueve a tu favor. Pero soltar no es fácil, porque no significa rendirse por debilidad, sino confiar por fe. Es decir, Señor, no lo entiendo, pero lo pongo en tus manos. Es dejar de mirar atrás una y otra vez, buscando explicaciones que nunca llegan. Es dejar de esperar que quienes te hirieron regresen para reparar lo que rompieron. Es comprender que tu sanidad no depende de que ellos vuelvan, sino de que tú sigas adelante. Es creer que aunque algo terminó, tú no estás acabado, que aunque algo se fue, Dios sigue a tu lado, y que mientras haces espacio a su voluntad, Él ya está preparando lo que viene. La Escritura nos enseña en Filipenses, capítulo 3, verso 13, Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Esto es poderoso. Pablo no decía ser perfecto ni tener todas las respuestas. Lo que había hecho era tomar una decisión, dejar el pasado atrás y seguir avanzando, porque quedarse atado a lo que ya pasó es frenar lo que está por venir. Quien vive mirando constantemente hacia atrás, tropieza en el presente. Muchos de nosotros seguimos cargando pesos que ya no nos pertenecen, recuerdos, personas, proyectos,
promesas que ya no forman parte del plan. Eso nos desgasta, nos roba la paz y nos cierra al futuro, porque mientras nuestras manos estén ocupadas con lo viejo, no podrán recibir lo nuevo que Dios quiere entregar. Por eso, soltar es un acto sagrado. No es solo dejar ir, es prepararse para recibir. No es vacío, es espacio. No es pérdida, es fe en lo que viene. Y cuando decides soltar con fe, algo empieza a transformarse dentro de ti. Tal vez lo externo no cambie de inmediato, pero tu mente se calma, tu espíritu se fortalece, tu corazón comienza a sanar. Porque cuando entregas lo que no te corresponde cargar, le estás diciendo al cielo: estoy listo para lo que tengas para mí, estoy disponible, estoy en tus manos. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, no porque Dios no tuviera lista la tierra prometida, sino porque ellos no estaban preparados para soltar Egipto. Sus cuerpos habían salido, pero sus corazones seguían atados a lo perdido. Por eso lo nuevo tardó en llegar, porque no puedes vivir en libertad si tu mente sigue esclavizada. No puedes entrar a lo prometido si te aferras con nostalgia a lo que Dios ya cerró. El pasado no puede ser tu refugio cuando el futuro toca a tu puerta. Por eso hoy te hablo con sinceridad, con firmeza y con amor. Suelta. Deja de buscar respuestas en lo que ya terminó. Deja de cuestionarte una y otra vez por qué pasó. Hay dolores que no se explican, pero sí se superan. Hay cosas que no se entienden con la razón, pero se sanan con el alma. Y esa sanidad comienza cuando le dices a Dios: no quiero seguir atado a esto. Lo entrego en tus manos. Me libero, me rindo. No como quien se da por vencido, sino como quien reconoce que no puede solo y se lanza a los brazos del Padre. Jesús, en Mateo capítulo 11, verso 28, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no es solo una frase bonita, es una invitación real. Si estás cansado de llevar ese recuerdo, esa herida, esa pérdida, este es el momento de ir a Él, de soltar, de descansar, de dejar de luchar con tus propias fuerzas y permitir que sea Dios quien sane, quien restaure y quien reconstruya desde lo más profundo. Hay batallas que no se ganan peleando, sino aprendiendo a soltar. Hay procesos que no avanzan intentando entenderlo todo, sino rindiéndose. Y cuando decides hacerlo, cuando entregas a Dios eso que tanto te pesaba, lo que tanto dolió, lo que guardaste en silencio en lo profundo de tu corazón, Él no lo desperdicia. Él toma tus cenizas y las convierte en hermosura. Toma tu quebranto y lo transforma en testimonio. Toma tu historia rota y con ella escribe un mensaje de poder y redención. Tal vez lo que viviste no fue justo. Quizás fuiste traicionado, ignorado, reemplazado, herido. Y en tu corazón aún habitan preguntas, enojo y tristeza. Pero lo que Dios quiere no es que lo comprendas todo, sino que lo dejes entrar. Porque cuando Él entra en medio del dolor, lo transforma, le da propósito y lo llena de sentido. Puede que estés pensando: ya solté, ya dejé ir, pero no veo nada nuevo. Entonces escucha bien, espera, porque Dios no se mueve con tu reloj. Él no responde a tu ansiedad, responde a tu fe. Y si permaneces firme en esa fe, sin mirar atrás, sin intentar recuperar lo que ya pasó, entonces, cuando menos lo esperes, llegará lo que tanto necesitas y descubrirás que valió la pena soltar. Porque lo que entregas por fe, lo recibes como bendición. Sexta parte. Lo que viene será mejor que lo que se fue. Respira hondo por un momento y abre tu corazón. Lo que viene será mejor que lo que se fue. Y no es una frase vacía para consolar, ni un pensamiento pasajero. Es una verdad cuando caminas de la mano de Dios. Él jamás te lleva hacia atrás, nunca te quita algo sin tener ya preparado algo mayor. Aunque no lo veas ahora, aunque tu alma solo perciba lo que se rompió, lo que Él tiene para ti supera con creces lo perdido. Pero para que esa verdad se haga realidad en tu vida, necesitas caminar en fe. Y la fe no es un sentimiento, es una decisión. La decisión de creer que Dios está preparando algo más grande, incluso cuando todo lo que ves te dice lo contrario. La decisión de pronunciar palabras de bendición, cuando la lógica te invita a quejarte. La decisión de mirar hacia adelante con esperanza,
aunque aún estés secando lágrimas por una herida reciente. El enemigo siempre intentará mantenerte atado a lo que ya terminó. Le complace verte preso del dolor, del lamento, de lo que ya no está. Porque mientras te enfocas en lo perdido, no puedes ver lo que está llegando. Mientras lloras por esa relación que terminó, no alcanzas a notar cómo Dios está sanando tu identidad. Mientras añoras ese lugar donde ya no estás, no percibes que Él está preparando un terreno nuevo, más amplio, más profundo. El enemigo quiere que pienses que lo mejor quedó atrás, pero Dios quiere que entiendas que lo mejor apenas está comenzando. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Porque si crees que lo mejor ya pasó, vivirás apagado, sin dirección ni motivación. Pero si crees que lo mejor viene, caminarás con expectativa, con la mirada atenta y el alma dispuesta a recibir. Y esa disposición del corazón se convierte en el campo fértil, donde Dios derrama su favor. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 25, Dios hace una promesa maravillosa: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. En otras palabras, todo lo que perdiste, lo que te arrebataron, lo que se dañó, Dios puede restaurarlo, y no solo igualarlo, sino multiplicarlo, porque cuando Él restaura, lo hace en abundancia. No devuelve lo mismo, entrega algo superior, pero para llegar a esa restitución, hay un puente que debes cruzar, y ese puente se llama esperanza. Si tu esperanza permanece viva, podrás resistir cualquier pérdida, soportar cualquier desierto y esperar cualquier promesa, porque sabes que no caminas en círculos, sino hacia algo mayor. Cada paso, aunque duela, te acerca al lugar donde lo que hoy lastima, mañana será solo el recuerdo de cómo Dios te formó. Quizás ahora mismo estás en ese punto intermedio, ya no estás donde solías estar, pero todavía no has llegado a donde anhelas. Ya dejaste ir lo que se marchó, pero lo nuevo aún no ha llegado. Y esa etapa puede sentirse pesada, porque parece que avanzas sin rumbo, sin certezas. Sin embargo, quiero que entiendas algo. Ese espacio también tiene un propósito. Es ahí donde Dios trabaja en silencio. Es ahí donde fortalece tu carácter, purifica tus intenciones y pule tu fe, porque no quiere entregarte lo nuevo sin que antes estés preparado para recibirlo. Muchos se preguntan, si Dios tiene algo mejor para mí, ¿por qué no lo hace ahora? Y la respuesta, aunque cueste aceptarla, es clara, porque todavía hay áreas en ti que necesitan ser transformadas. No es que Dios no quiera darte, es que tú aún no puedes sostener lo que Él desea colocar en tus manos. Lo nuevo demanda madurez, lo nuevo requiere un corazón limpio, lo nuevo exige un nivel de fe más alto. Y si sigues atado al pasado, si aún cargas heridas, no podrías cuidar esa bendición cuando llegue. Por eso en su amor, Dios espera. Y mientras tú esperas, Él trabaja. En Isaías capítulo 60, verso 22, está escrito: a su tiempo yo, el Señor, lo apresuraré. No es cuando tú lo decidas, no es cuando lo exijas, es cuando Dios determine que es el momento exacto. Y cuando llegue ese instante, nada podrá detenerlo. No habrá retrasos, no habrá obstáculos, ninguna puerta cerrada, porque todo se alinea, todo fluye, todo se activa. Cuando es el tiempo de Dios, nada lo frena. Así que no te desesperes, no permitas que el dolor apague tu expectativa. No dejes que lo que se fue robe tu preparación para lo que viene. Mantén tu corazón encendido, canta aún en medio del silencio, adora aunque la respuesta todavía no llegue, sirve a otros mientras Dios obra en ti, porque todo eso forma parte del proceso. Y mientras tú haces tu parte, el cielo se mueve. Visualiza esto: un agricultor siembra una semilla. No ve el fruto al día siguiente. Tiene que regar, esperar, cuidar la tierra, protegerla de plagas, confiar en que algo invisible está ocurriendo bajo el suelo, hasta que un día, sin aviso, brota el tallo, y con el tiempo ese tallo produce fruto. Así es con Dios. Puede que ahora lo único que veas sea tierra removida, lágrimas derramadas y una promesa sembrada. Pero si perseveras, si no abandonas el proceso, llegará el día en que verás el fruto. Y cuando eso ocurra, entenderás por qué esa puerta se cerró, por qué esa persona se fue, por qué ese lugar quedó atrás. Ya no dolerá, al contrario,
sentirás gratitud, porque descubrirás que sin esa pérdida nunca habrías alcanzado el nivel de bendición que estás a punto de vivir. Séptima parte. Prepárate para recibir lo nuevo de Dios. Cuando Él promete algo mejor, también espera que tú te alistes para recibirlo. No se trata de esperar sentado como si fuera una sorpresa cualquiera. Es caminar con expectativa, con obediencia, con el corazón alineado. Porque sí, Dios traerá algo mejor, pero ese regalo no llega a un corazón distraído, ni a una mente atrapada en el pasado, ni a una vida desordenada. Lo nuevo de Dios llega a quienes están listos, y prepararse no es únicamente orar, también es transformar tu manera de pensar, de hablar, de reaccionar y de creer. Piensa en esto, ¿cómo te preparas para recibir a un invitado especial? No dejas tu casa desordenada, no permaneces en pijama, no sirves cualquier cosa. Te organizas, limpias, acomodas todo. Y si haces eso por una persona, ¿cuánto más deberías hacerlo cuando quien llega es una bendición enviada desde el cielo? El lugar donde Dios quiere poner su bendición debe estar en orden. Tu corazón limpio, tus prioridades claras, tu fe despierta. Por eso prepárate, empieza desde dentro. Si todavía estás lleno de rencor por lo que se fue, vacía ese espacio. Si sigues pensando que lo que perdiste era lo único bueno que podías tener, renueva tu mente. Si vives paralizado en modo espera, como si ya no hubiera esperanza, libérate de eso. Este es el momento de levantarte, de despertar tu espíritu, de decirle a Dios, estoy listo. Tal vez no perfecto, pero disponible. Tal vez con cicatrices, pero dispuesto. Tal vez con miedo, pero con fe. Mira lo que dice Isaías, capítulo 43, versos 18 y 19. No recuerden lo que quedó atrás, ni traigan a la memoria lo antiguo. Estoy por hacer algo nuevo, pronto surgirá. ¿No lo ven? Abriré camino en el desierto, y haré que corran ríos en la tierra seca. ¿Escuchaste bien? No dice que tú lo harás, dice que Él lo hará. Pero antes de esa promesa, hay una instrucción clara: deja de vivir aferrado al pasado, porque no puedes abrazar lo nuevo con las manos ocupadas de lo viejo. Ese pasado, por más bello o doloroso que haya sido, ya no tiene poder para definir tu futuro. Ahora bien, ¿cómo prepararte para recibir lo nuevo? Aquí comienza el verdadero trabajo espiritual. 1. Necesitas sanar. No puedes avanzar hacia una nueva temporada si tu corazón aún sangra. Puede que nadie lo note, pero tú sabes que hay heridas abiertas, y Dios quiere curarlas, no esconderlas, porque si no sanas, repetirás patrones, volverás a escoger desde la necesidad y no desde la fe, volverás a decidir desde el miedo y no desde la dirección de Dios. 2. Necesitas cerrar ciclos. ¿Qué significa eso? Que no basta con que algo haya concluido, es necesario que aceptes que terminó. Hay personas que ya no están, pero sigues aferrado a lo que representaron. Hay etapas que acabaron, pero continúas actuando como si todavía siguieras allí. Cerrar ciclos es mirar atrás sin rencor, sin dolor, sin el deseo de que todo vuelva a ser igual. Es comprender que si algo se fue, fue porque Dios lo permitió. Y si lo permitió, fue para cuidarte, no para destruirte. 3. Necesitas fortalecer tu fe. Lo nuevo no aparece de la noche a la mañana, y mientras esperas, el enemigo intentará sembrar dudas. Escucharás voces que te dirán que nada cambiará, que ya es tarde, que esa promesa no era para ti. En esos momentos debes levantar tu escudo, recordar lo que Dios ya hizo, regresar a sus promesas, a la oración y a la confianza. Porque quien persevera es quien ve la gloria de Dios, no el que se rinde, no el que se acomoda, no el que se amarga, sino el que cree, aun cuando no lo entiende todo. 4. Pon en orden tu vida práctica. Muchas veces pedimos bendiciones que no podemos sostener, suplicamos por puertas abiertas, pero no trabajamos en el carácter para atravesarlas. Queremos relaciones sanas, pero seguimos sin sanar por dentro. Buscamos grandes oportunidades, pero seguimos pensando en pequeño. Entonces Dios espera, no porque quiera castigarte, sino porque te ama demasiado como para entregarte algo que te dañaría si lo recibes antes de tiempo. 5. Empieza a vivir como si lo nuevo estuviera a punto de manifestarse. Habla diferente, piensa diferente, ora como alguien que espera un milagro,
Adora como alguien que está cerca de ver cumplida una promesa. Camina como alguien que no se deja gobernar por las emociones del momento, sino por la convicción de que Dios tiene el control. Esa actitud lo transforma todo. Esa postura espiritual hace que el cielo se mueva. La fe no solo te prepara, también te transforma mientras esperas, porque el proceso no es únicamente para que llegue lo que Dios tiene para ti, sino para que tú te conviertas en la persona capaz de recibirlo. Y eso es lo más importante, que cuando la bendición llegue, tú ya no seas el mismo, que no seas alguien que apenas sobrevivió a la pérdida, sino alguien que resurgió más fuerte, más sabio y más lleno de Dios. Por eso hoy declara dentro de ti: Señor, me preparo. No voy a esperar de manera pasiva, voy a esperar en acción, voy a limpiar mi alma, sanar mi corazón, ordenar mi vida, levantar mi fe, porque sé que lo que viene es mejor que lo que se fue, y cuando llegue, quiero recibirlo con gratitud, con madurez y con alegría. Octava parte: no te conformes con menos de lo que Dios preparó para ti. Ahora que estás en proceso de preparación, ahora que estás soltando, sanando y fortaleciendo tu fe, hay algo que debes guardar en tu corazón. No aceptes menos de lo que Dios diseñó para ti. No te conformes con migajas emocionales, con puertas a medias, con bendiciones incompletas, con promesas debilitadas por la duda o por el temor. Si Dios te prometió algo mejor, entonces lo mejor es lo que debes esperar, lo que debes declarar y lo que debes perseguir con firmeza. No bajes tus expectativas solo porque atravesaste pérdidas. No dejes de soñar en grande porque alguien no supo valorar lo que ofrecías. Muchos se acostumbran a vivir en escasez emocional y espiritual porque creen que después de perder ya no merecen más. Una decepción profunda los llevó a pensar que es preferible no esperar mucho para no volver a sufrir. Pero ese no es el deseo de Dios para ti. Él no te formó con propósito solo para que sobrevivas. No puso dones y llamados en ti para que vivas escondido tras el miedo. No diseñó planes eternos para que te resignes a las obras de lo que alguna vez soñaste. Efesios capítulo 3, verso 20, nos recuerda una verdad extraordinaria: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo notas? No dice un poco más, ni apenas más, sino mucho más abundantemente. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero para verlo, necesitas dejar de conformarte con lo que no viene del cielo. Debes cerrar tu corazón a lo que no lleva el sello del propósito divino. Porque si permites que lo que no es de Dios permanezca en tu vida, estarás ocupando el lugar de lo que sí viene de Él. Escucha con atención: hay relaciones que parecen buenas, pero solo atrasan tu llamado. Hay oportunidades que suenan prometedoras, pero desvían tu enfoque. Hay lugares donde recibes aplausos, pero donde tu alma se marchita. Y si te conformas con eso, si aceptas menos, si dices, esto basta para aliviar el dolor de la pérdida, estarás negando el plan superior que Dios trazó para ti. Pero cuando decides elevar tus estándares conforme a lo que el cielo ha declarado, algo comienza a transformarse. Tu discernimiento se afina, tu visión se eleva, tus decisiones se vuelven más sabias. Ya no eliges desde la necesidad, eliges bajo la dirección de Dios. Ya no aceptas cualquier cosa solo para llenar un vacío. Esperas lo que proviene de Él, aunque eso implique esperar un poco más, porque entiendes que lo eterno vale más que lo inmediato, que lo completo vale más que lo fácil, que lo verdadero vale más que lo urgente. Y esto no tiene nada que ver con orgullo espiritual, ni con creerte más que los demás. Se trata de reconocer quién eres en Cristo. Es recordar que si eres hijo del Rey, no puedes vivir como si fueras huérfano. Es comprender que fuiste creado con un propósito específico y que todo lo que se cruce en tu camino debe alinearse con ese propósito. Si no edifica, no viene de Dios. Si te aparta de tu llamado, no proviene del cielo. Si apaga tu fe, no tiene derecho a quedarse en tu vida. Muchos vuelven atrás porque no están dispuestos a esperar lo nuevo. Se conforman con lo que conocen, se aferran a lo que un día les dio seguridad, aunque ya no les dé paz, y por eso repiten ciclos. Regresan a relaciones dañinas, a ambientes que los detienen, a decisiones que ya les causaron dolor,
porque no han entendido que soltar no es solo dejar ir, también es declarar, ya no pertenezco a esto. Mi identidad ha cambiado y no retrocederé. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es tu verdadera identidad. No eres de los que retroceden, no eres de los que se rinden, no eres de los que se conforman, eres de los que creen, de los que avanzan, de los que esperan lo que viene de Dios, aunque tarde, aunque duela, aunque el camino parezca incierto. Y esa convicción se forja en la intimidad con Dios, cuando oras, cuando lo buscas, cuando dejas que su palabra transforme tu interior. Es ahí, en lo secreto, donde tu espíritu se fortalece, porque el enemigo intentará engañarte, susurrándote que lo nuevo no llegará, que tu tiempo ya pasó, que lo que perdiste era lo mejor que podías tener. Pero con fe debes levantar la voz de tu espíritu y declarar, no, yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que Dios ha hablado. Y si Él dijo que viene algo mejor, entonces es porque lo mejor está en camino, y yo lo esperaré. Y cuando llegue estaré preparado. No importa cuántas lágrimas hayas derramado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa si perdiste oportunidades que hoy parecen imposibles de recuperar. Con Dios, nada está perdido. Él puede restaurar, redirigir, levantar y reconstruir aún desde las ruinas. Pero para verlo, necesitas creer. Tienes que levantar tu expectativa espiritual. Debes dejar de pensar en pequeño. Tienes que abrir tus brazos con fe y declarar, Señor, que venga lo que tú tengas para mí. Y si debo esperar, esperaré con alegría, con confianza y con esperanza, porque quien espera en ti jamás queda avergonzado. 9ª parte. El proceso doloroso que te prepara para la promesa. Lo que muchas veces llamas prueba, Dios lo llama preparación. Y esa preparación, aunque duela, es necesaria, porque Él no te conduce a la promesa sin antes formar en ti el carácter que te permitirá permanecer en ella. Dios no entrega algo de valor eterno sin antes trabajar en tu interior para que sepas cuidarlo, honrarlo y multiplicarlo. Ese trabajo profundo, espiritual y emocional, muchas veces ocurre en medio de un proceso que no comprendes, que incluso rechazas, pero que con el tiempo revela su propósito. Sí, lo sé, nadie quiere atravesar el fuego, nadie quiere sentir abandono, nadie quiere vivir etapas donde parece que Dios guarda silencio, donde tus oraciones no tienen respuesta, donde cada paso parece alejarte de lo que soñaste. Pero es precisamente ahí donde tu alma se afina, donde tu fe se prueba y donde Dios forma en ti lo necesario para sostener lo que ya planeó entregarte. ¿Sabías que antes de que David llegara al trono pasó años huyendo por su vida? Fue ungido como rey, sí, pero después conoció las cuevas, las persecuciones y las traiciones, porque la unción no es el final, es apenas el inicio del proceso. Dios ya te apartó para algo, ya depositó en ti dones, talentos, un llamado, pero ahora te forma para que cuando llegues a la posición no seas vencido por la presión, para que cuando estés arriba no olvides quién te sostuvo abajo, para que cuando la bendición llegue tu corazón no se llene de orgullo, sino de gratitud. El proceso no es castigo, es la señal de que Dios te está preparando para algo verdadero, eterno y con peso, porque lo que se construye rápido se derrumba fácil, pero lo que se edifica con paciencia, con lágrimas y con esfuerzo permanece firme, resiste tormentas y da fruto abundante. Por eso no desprecies el proceso, reconoce que incluso esta etapa difícil tiene propósito, porque si la vives con fe te moldeará, te limpiará y te acercará más al corazón de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Palabras llenas de profundidad. El salmista no dijo que el dolor fue agradable, dijo que fue bueno. ¿Por qué? Porque lo llevó a conocer más a Dios, porque en medio del quebranto aprendió lo que la comodidad jamás le habría enseñado. Y tú también, en el futuro mirarás atrás y dirás, no fue fácil, pero fue bueno. No entendía, pero hoy agradezco. No me gustó, pero me transformó. Debes entender algo con claridad. Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada desvelo, cada silencio, cada traición,
cada pérdida forman parte del taller divino donde Él moldea tu carácter, donde te enseña a confiar no por lo que tienes, sino por lo que Él es, donde aprendes que aunque todo cambie, su palabra permanece, donde tus raíces se profundizan y tu fe deja de depender de emociones para convertirse en convicciones. Y sí, duele. Duele cuando Él arranca, duele cuando te desnuda de lo que no necesitas, duele cuando te deja en soledad para que aprendas a buscar únicamente su presencia. Pero esa soledad aparente, esa incomodidad, ese fuego interno, son señales de que Él está obrando, porque cuando Dios calla, no significa que esté ausente. Cuando permite que sientas vacío, es porque está quitando lo superficial para llevarte a lo profundo. No es castigo, es crecimiento, no es abandono, es formación. Ahora escucha esto con atención. En medio del proceso tienes una responsabilidad, no desconectarte. Porque el enemigo intentará convencerte de que ya no vale la pena continuar. Te susurrará que orar es inútil, que esperar solo desgasta, que nada cambiará. Pero es en ese instante cuando debes ponerte firme y declarar al cielo: aunque me duela, seguiré creyendo. Aunque no vea, seguiré caminando. Aunque no entienda, no dejaré de adorar. Porque esto no depende de emociones, depende de fidelidad. Y esa fidelidad abre los cielos. Esa fidelidad abre sendas en el desierto. Esa fidelidad convierte el proceso en bendición. Dios no deja nada inconcluso. Si comenzó contigo, lo terminará. Y cuando lo complete, entenderás que todo tuvo sentido, que cada pieza encajó, que el dolor no fue en vano, que la pérdida formó parte del camino, que la preparación valió la pena. Santiago capítulo 1, verso 12, dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese eres tú, alguien que soporta, alguien que camina aún con dolor, alguien que no se rinde, y por eso cada día estás más cerca de esa corona, de esa recompensa, de esa promesa que Dios jamás olvida. Así que no malinterpretes esta temporada. No pienses que el dolor significa ausencia. No, Dios está en medio del proceso, y si Él está, entonces no estás perdido. Estás en el lugar correcto, estás en la ruta correcta, y lo que hoy hiere, mañana será parte del testimonio que tocará la vida de otros. 10ª parte. Dios transforma tu dolor en propósito y tu pérdida en plataforma. Llegamos al punto donde el corazón ya derramó lágrimas, donde la mente se llenó de preguntas, donde el alma atravesó el fuego. Y ahora ocurre lo glorioso. Dios toma ese dolor que parecía solo sufrimiento y lo convierte en propósito, en misión, en dirección, en vida. Porque Dios no solo consuela, también transforma. No solo sana, también levanta para que seas instrumento de sanidad en otros. Ese momento llega cuando lo que te dolía empieza a tener sentido, cuando descubres que tu proceso no fue únicamente para ti, sino para formar en ti algo que impactará a muchos más. Entiendes que cada lágrima llevaba una semilla oculta, que cada noche oscura preparaba un amanecer, y comprendes que Dios no solo restaura, sino que usa lo vivido para hacerte alguien distinto, más sabio, más fuerte, más compasivo, más semejante a Cristo. En Génesis, capítulo 50, verso 20, José les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Impresionante. José no afirmó que lo que vivió fue justo, no dijo que lo disfrutó, no lo minimizó, pero reconoció que Dios tomó todo y lo usó para bien, para algo mayor, para un propósito eterno. Y ese mismo principio se aplica a tu vida. Lo que atravesaste, esa pérdida, esa traición, esa soledad, no fue en vano. Dios lo vio, Dios lo permitió, y Dios lo está usando para formarte, para madurarte, para posicionarte, y también para que levantes a otros. Porque las personas más usadas por Dios no son las que nunca cayeron, sino las que cayeron y se levantaron por su gracia, las que fueron heridas y aprendieron a sanar, las que caminaron por el valle de sombra y hoy pueden guiar a otros en ese mismo trayecto. Tu historia no es una mancha, es un mensaje. Tu dolor no es condena, es llamado.
Tu pérdida no te define por lo que quitó, sino por lo que provocó en tu interior. Y si decides entregarle a Dios cada pedazo roto, cada pregunta sin respuesta, cada noche sin consuelo, Él lo tomará y hará lo que nadie más podría hacer. Construirá una plataforma, una base firme, una nueva vida desde las ruinas. A lo largo de la Biblia, Dios siempre usó lo quebrantado para mostrar su gloria. Moisés fue un fugitivo, David, un pastor ignorado, Esther, una huérfana, Pablo, un perseguidor, Pedro, un impulsivo que negó al mismo Jesús. Pero todos ellos, con sus cicatrices, fueron transformados en instrumentos poderosos, porque cuando entregas tu debilidad a Dios, Él la reviste de fortaleza. Cuando pones en sus manos tus derrotas, Él las convierte en testimonio. Cuando le confías tu pasado, Él lo transforma en destino. Y quizá hoy pienses que has perdido demasiado, que ya es tarde, que tu corazón está agotado para volver a empezar. Pero Dios te dice, aún no he terminado contigo. El hecho de que escuches estas palabras es señal de que sigo obrando, sigo escribiendo tu historia, sigo moviendo las piezas. Y cuando menos lo imagines, verás cómo ese dolor se convierte en pasión, cómo esa pérdida se transforma en impulso, cómo lo que pensabas que te destruiría será justamente lo que te levantará con más fuerza que nunca. Hay algo glorioso en dejarse reconstruir por Dios, porque Él no solo une lo que está roto, sino que lo transforma, te entrega un corazón renovado, te llena de una paz que no depende de lo que pase a tu alrededor, te enseña a mirar la vida con otra perspectiva, te vuelve sensible a lo eterno, te fortalece porque entiendes que si superaste aquello, también podrás enfrentar lo que venga, te enciende con un fuego nuevo, con un gozo profundo que no nace de lo externo, sino de su presencia viva en ti. Y entonces todo cambia, ya no caminas con la cabeza baja por lo que perdiste, sino con la frente en alto por lo que descubriste, porque hallaste algo más que una respuesta, encontraste un propósito, y ese propósito le da sentido a todo. Ya no eres víctima de tu historia, ahora eres testigo de la fidelidad de Dios, portador de esperanza, una voz en medio del caos que puede decir, yo también pasé por allí, pero Dios me levantó. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 4, está escrito que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros que atraviesan cualquier dificultad, con el mismo consuelo con que hemos sido consolados por Él. Y eso es lo que viene ahora para ti, no solo recibir consuelo, sino convertirte en canal de consuelo, en instrumento, en testimonio vivo de que Dios puede sacar belleza de las cenizas. Y no es porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel, y si comenzó contigo, te llevará hasta el final. Por eso hoy te invito a mirar tu historia con otros ojos, a dejar de esconder tus heridas y permitir que Dios las use, a dejar de lamentarte por lo que se fue y empezar a enfocarte en lo que estás llamado a construir, porque este no es tu final, es el inicio de algo más grande, más fuerte y más profundo. No se trata solo de que Dios te devuelva lo perdido, se trata de que Él te convierta en alguien que ya no depende de lo externo para sentirse completo, alguien que aprendió que su valor no está en lo que posee, sino en quien lo sostiene. Y cuando llegas a ese nivel, estás preparado para recibir el cumplimiento pleno de la promesa. Si este mensaje llegó a tu corazón, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también necesite escuchar esta palabra. Así ayudas a que más personas encuentren esperanza y fortaleza en Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de paz.